Buenas tardes. Perdón la demora, tengo un inconveniente con la plataforma. Hola, buenas tardes. Hola, papito. Pero, más gordita. Todas las clases cuando arrancan me olvido cuál es el botón para silenciar a todos. La clase se me recuerda. Pero ando bien esta semana. Eh, Hoy es clase 3 de auxiliar de red de soldadura. Nos queda una clase más la semana que viene de esta instancia teórica, desarrollo teórico del curso. Y la misma semana que viene les confirmamos bien o les confirmo bien yo cuál es la posibilidad de espacio de práctica, que sería a continuación de esto. Yo ya les había comentado, bueno, no tenemos por ahí un espacio fijo o un horario fijo determinado, tenemos por ahí la posibilidad de dictar un módulo práctico, un módulo de práctica supervisada de lo que vimos ahora, los mismos martes a las 6 de la tarde en el Centro de Formación para Trabajo de Calzada, o posiblemente también los viernes en una franja horaria de 2 a 4 de la tarde. Eso se los termino de confirmar el martes que viene. Y también les hago ahí o les paso un formulario o algún material de consulta después de en qué horarios o qué franja horaria les va a convenir, como para terminar de completar la instancia práctica. Si bien ustedes con la instancia teórica van a tener la certificación de este primer módulo del curso, después la inscripción a la parte práctica o esa resolución práctica, a supeditada que tengan cursado y entre comillas aprobado la mitad. La idea de esta clase, al igual que la de la semana pasada, es dividirla en dos momentos, en dos momentos de clase. Perdón, no me acuerdo. En dos momentos. Uno que tiene que ver con ver una nueva tecnología o otra de las tecnologías que se utilizan para soldadura eléctrica, que en este caso la de sería el sistema MIG. Y una segunda instancia que es profundizar un poco en el proceso de soldadura con electrodo revestido, o el proceso SMA o STIC o MMA, perdón, con alguna cuestión más de técnica o de procedimiento. Que eso sí hoy va a pasar en una presentación, salvo una partecita que voy a retomar a un apunte que muy concreto. Les aviso por si alguno o los que ya entraron al campus ya dejé subida y habilitada las dos clases grabadas de la semana pasada, por si alguno, la semana pasada y la anterior, si alguno se perdió la clase o quería ver el video porque no lo pudo ver completo, está ahí. Está habilitado en el campus la clase parte de la semana pasada, que es C3, que tiene varios videos. Está habilitada ahora en el campus la clase ICC4, clase 4, que es soldadura TIC, que también tiene varios videos. Y no está habilitada lo que voy a dar hoy como segunda parte de clase, que es toda la cuestión de procedimientos, fijándonos un poco en lo que es la soldadura o las diferentes posiciones de soldadura que mencionamos la semana pasada, pero ahora vamos por ahí a centrar en la primera o en la más básica o la de inicio, que es la soldadura en posición bajo mano o posición plana.
algunas cuestiones de uniones de materiales, tipos de uniones, formas de empalme, alguna cuestión de elección de material, que eso va a ser más para que lo comentemos, ya hablamos perdón, hablamos la semana pasada de tipos de electrodo. Bueno, va a haber un video dentro de la misma presentación donde se profundiza un poco más el porqué de la elección de cada electrodo y alguna cuestión técnica respecto del inicio del arco eléctrico. Ahora, si me deja compartir esto, voy a arrancar con Mati. Nosotros habíamos repasado en primera clase, era el sistema de soldadura eléctrica por arco protegido, que de esta manera englobaba, o el soldador eléctrico englobaba a varios procesos tecnológicos, a varios sistemas tecnológicos, como la soldadura TIG, la soldadura MIG y la soldadura PKO o con LuxCore. Lo de hoy, obviamente, es un aproximamiento, un pantallazo al sistema TIG. La semana pasada pudimos abordar un pequeño pantallazo del sistema MIG o el sistema semiautomático de microalambre. Hoy vamos con el TIG. Re chiquito, ¿eh? Bueno, el sistema de soldadura TIG, la sigla en inglés o la definición de la sigla en inglés es GTAW, que es Gas Tungsten Arc Welding, es soldadura por arco eléctrico con electrodo de tungsteno o de gas, bueno, gas inerte tungsteno eléctrico. Acá, en general, o el nombre más común que o va a reconocer el sistema es el sistema soldadura TIG. Acá no hay tanto TIG-TAC como pasa con el MIG-MAC. En general, el TIG suele trabajar solamente con gas inerte, usar mezcla, pero lo centra por el tipo de aplicaciones en el uso de gas inerte. Y compone, al igual que los otros dos procesos vistos, el SMAU y el MAC, o MIG-MAC, o MAU, esta transferencia de tres componentes. Por un lado el gas, por el otro lado la energía eléctrica, y por otro lado el material de aporte, que es un poco lo que muestra en representativo la imagen, con una particularidad con respecto a los otros dos procesos, que en este proceso el electrodo no es un material consumible. El electrodo tungsteno es un material que justamente cumple su función de electrodo de medio para la transferencia de la energía que genera el arco eléctrico, pero no se consume. Si hay desgaste o hay un consumo por el uso, pero no es material de aporte. Se dice que no es un electrodo consumible. En la soldadura eléctrica, electrodo revestido, el electrodo cumple esa doble función que habíamos hablado. Bueno, por un lado es el medio que me permite transferir la energía, generar arco eléctrico. Por otro lado, este mismo material me funciona como material de aporte. En la soldadura MIG es el alambre, la que funciona como el conductor, la que funciona como aporte, se consume. En el caso del TIG, no. La TIG tiene la particularidad, decía, con diferencia a las otras dos, de que puede ser una soldadura con aporte de material o sin aporte de material. Lo que expresa la imagen, lo que muestra la imagen, es una soldadura con aporte. Si se fijan, por un lado tengo la torcha en condiciones diferentes a la torcha o antorcha de la MIG, y por el otro lado está incorporando material de aporte con la otra mano. Este sistema de soldadura, igual que los otros dos, puede generar soldaduras homogéneas, la mismo origen material, o soldaduras heterogéneas que son diferente origen material. Y puntualmente esas soldaduras homogéneas, o tanto homogéneas como heterogéneas, las puede generar sin aporte material. En este caso, se puede hacer un paralelo, porque si alguno conoce lo que es la soldadura autogenerada o la soldadura autógena con soplete, con ese tipo de soldadura. Una soldadura que por la propia fusión o por la generación del charco de fusión en el metal de base, genera soldadura. No necesita aporte. Va a tener ese cordón en soldadura características particulares por no tener aporte. El equipo de soldadura TIG, van a ver un común denominador con el sistema MIG. Por un lado, la fuente de energía,
o generador de corriente, que en este caso no es un generador de corriente, sino que siempre hablamos de un transformador. La mayoría de las máquinas van conectadas a la red, salvo las motosoldadoras, que tienen su propio sistema de generación de energía por medio de grupos hidrógeno, símiles. Pero siempre tiene que haber una fuente de energía, una fuente de transformación de energía. Va a tener, al igual que la MIC, lo que acá lo llama como bombona, un tubo de gas envasado, con su respectivo regulador de presión y caudal. Va a tener una pinza de masa, que esto en algunos, bueno, en particular en la foto es una máquina dual, que no solamente es TIC, sino que permite soldar el electrodo. Entonces Mandar mi canasto y tener el cosito del coso. hay Sí, una alguien. cuestión a ver si los puedo silenciar. Puedo silenciar a mí. No me acuerdo. Mientras, por favor, silenciense. Les decía, puntualmente, seguramente es una soldadora del tipo dual, donde puedo usar electrodo revestido o electrodo de tungsteno, entonces me permite este cambio de polaridad, sino en general las que son solo de uso MIC o solo de uso TIC, perdón, no tienen esa posibilidad, o no suelen tenerla. Generador de corriente, ya habíamos pasado, pinza de masa, 5, soplete portaelectrodo de tungsteno con haz de cables, o torcha. En definitiva, la antorcha termina siendo la parte del extremo donde nosotros tenemos los mecanismos de funcionamiento, con un interruptor, donde se mezclan los diferentes componentes de la soldadura. Lo demás es un cable o son conductos por los cuales se transfiere el gas, se transfiere la corriente eléctrica, en el caso de la MIC también el consumible. Bueno, y la varilla de material de aporte, que no aparece en la imagen, pero y esto para cerrarlo de manera, digamos, en definitiva, las características de los equipos en líneas generales son los mismos. Y van a ver que el tablero de... Me fui para el otro lado. Tablero de control, los tableros de controles suelen ser mucho más complejos en cuanto a cantidad de parámetros. Acá pasa algo parecido con la MIC, que habíamos hablado la semana pasada. El sistema de soldadura es mucho más sencillo, o este sistema es mucho más sencillo en cuanto a un montón de características. Genera un cordón, como genera una unión, pero es mucho más complejo en cuanto a condiciones de regulación de parámetros. En líneas generales, no solamente se regula el gas, sino que también hay que regular la distancia del electrodo con respecto a la pieza, se regula y es muy importante para la fusión el ángulo o la forma en que se afila ese electrodo de tungsteno. Es importante la tensión de vacíos, es importante las rampas, el prebarrido de gas. Después tiene mucha variación de onda cuadrada, soldaduras soldadura por pulso, lo que genera es un pulso eléctrico, como soldar de a puntos. Ahora a ver si guardamos un poco más. Yo los videos, por lo menos los de esta presentación, no los voy a pasar ahora para que lo veamos en vivo, pero sí queda subida para que ustedes los vean. Son videos en general cortitos. Ahí no veo la descripción, pero son videos cortitos, 5, 7 minutos, hay 3 minutos. Hay algunos un poco más largos. Si se fijan en las páginas, o esta página de Infra, que es una empresa de insumos de soldadura, tanto Infra, ESAB, Lincoln, hay un montón de páginas o de usuarios de YouTube de las empresas que tienen muchísimos videos tutoriales de soldadura. Principalmente va en el uso de sus propios equipos, pero que dan unas muy buenas pautas de cómo trabajar el proceso. La mayoría van a ir aplicados a la máquina y a cómo generar una operación básica, una operación sencilla con la máquina, pero está bueno aquel que tenga interés, se chusmee por ahí los videos que subimos, el canal de esas empresas o de esos usuarios, que suelen ser muy resolutivos al momento de consultar, de poder tener un material de consulta. Bueno, la función principal del gas, al igual que la otra, que los otros sistemas, hablamos siempre de la protección, tanto del baño de fusión como del electrodo. En este caso, puede haber distorsiones del electrodo. El electrodo tenga algún tipo de fusión con respecto al material de base por
el uso o el mal uso o el contacto, incluso por estar mal afilado, y que ese material de electrodo contamine la zona de soldadura. No son soldaduras de grandes prestaciones, sino son soldaduras que uno tiene que expresarlas como soldaduras homogéneas, que no puede haber contaminación de material, no hay problema. Además, cuando uno tiene que generar una soldadura donde se pide o se exige que el material no se contamine, que esa soldadura sea homogénea, creo que habíamos mencionado como ejemplo si tengo que soldar un tipo de acero especial o un tipo de acero inoxidable del tipo quirúrgico, donde las condiciones del material no pueden ser alteradas, bueno, esa soldadura tiene que ser homogénea. Yo soldo un acero del tipo quirúrgico, que no recuerdo ahora si es 316L, la denominación o la clasificación, con otro acero del mismo material y aporto material, el material de aporte tiene que ser las mismas características. Si no aporto material, porque lo puedo soldar con este sistema, me permite no aportar material, no puede contaminarse el material. Pues si contamino el material, ya estoy incumpliendo con normativas que tienen que ver con el uso de ese material para diferentes industrias. Muchas veces pasa en la farmacéutica, pasa también en las comidas, o en la parte alimenticia. Todavía no llegué a decirle que no. Bueno, características físicas y químicas de gas de protección pueden tener diferentes influencias de soldadura. Eso lo hablamos tanto en MIG o MIG-MAC, con las diferencias entre un gas activo y un gas inerte. Acá también los gases pueden producir diferentes tipos de características o variaciones en la soldadura. En general, lo que usamos acá, o lo que se suele usar, es el argón, y muchas veces en la jerga de soldadura, sobre todo lo que es la estructura o en pipping, que es soldadura de cañerías, o en cañerías, se le suele llamar argonero al soldador que suelda con sistema TIG, con argón. Al electrorrevestido le suelen decir pinza. Y a la misma. O se puede usar, o sea, argón, que es lo más común que vemos acá, helio o mezclas de argón y helio. También mezclas de argón y hidrógeno. No, creo que acá no lo mencionamos, pero tal vez la semana que viene hagamos un pequeño apartado de aluminio, porque el aluminio se puede soldar con electrodo revestido, se puede soldar con MIG y se puede soldar con TIG, equipos con características particulares, sobre todo en lo que es MIG y TIG. Como dice que en cualquier caso es muy importante que los gases sean lo más puros posibles. Durante la soldadura se proveen como gas de protección. En muchos casos, y ahí sí vuelvo a ser inoxidable, y el aluminio es muy importante esta cuestión del gas de protección. Muchos de estos equipos tienen barrido de gas porque hay un prebarrido o un barrido de gas del oxígeno en la zona. Cuando el material llega a un punto de fusión, o el material se calienta mucho, pierde o se pierden algunas propiedades superficiales y el material está expuesto, el acero o los aceros inoxidables están expuestos con el aluminio a oxidaciones prematuras que pueden alterar condiciones físicas del material. Bueno, se los menciono así rápido, pero bueno, el acero inoxidable saben todos que se oxida, ¿no? Ahí si alguno quiere responder. Bueno, el acero inoxidable es un material que se oxida y por eso tiene ahí particular cuidado en cuanto a la soldadura. El sistema TIG es muy, muy bueno para soldar acero inoxidable. El acero inoxidable tiene lo que se llama una capa pasiva de material, que en general para la soldadura se tiene que limpiar con medios abrasivos muchas veces, también por medios químicos o por medios decapantes, donde se trata de eliminar esa capa, se suelda la capa pasiva eliminada y después se hace un proceso posterior a la soldadura, que primero es una limpieza o desincrustación de la zona y después se le aplica un material pasivante. Lo que genera es que la soldadura de acero inoxidable o esa zona del acero inoxidable vuelva a regenerar esa capa pasiva. Porque nos puede pasar, y esto digo, si alguno en algún momento llega a soldar acero inoxidable, tenga eso en consideración. Si es algo para la casa o no tiene grandes prestaciones, no va a pasar nada. Pero nos puede pasar de soldar acero inoxidable con acero inoxidable y aportar acero inoxidable o no usar aporte, y que ese material en la zona donde se soldó empieza a tener deterioro por oxidación o corrosión por oxidación. Sufre alteraciones en sus características superficiales y químicas, no sé, se va a oxidar. No sé cómo llegué hasta acá, pero llegué. Perdón, una consulta. ¿Ese proceso de protección después de la soldadura tiene algún nombre? ¿Se lo identifica de alguna forma? Pasivado, sí. ¿Libado? Pasivado. Asivado, ok. Gracias. Pasivado, sí. Tiene que ver con la reconstrucción de la capa pasiva. Y hay una empresa que es una empresa argentina, y les voy a pasar
no la página, pero les paso el nombre, se llama FAMIC. Ah, no, porque un mensaje. Ahí está. Es una empresa que se dedica al acero inoxidable, al inoxidable como insumo, material de todo tipo, material para soldaduras, que ellos trabajan toda una línea de productos para la soldadura. También dan capacitaciones de soldadura para acero inoxidable con sistemas y FAMIC. Digamos, para tener en consideración, en la generalidad o vamos a decir, para uso hogareño, en realidad hay poco trabajo o hay poco de espacios de trabajo en acero inoxidable por complejidad del material. La semana pasada veíamos una tabla o hablábamos de unas pequeñas propiedades de material donde decía, bueno, estos tipos de acero con tal nivel de carbono, el nivel de soldabilidad era muy alto, en estos medianos, en estos bajos. Pasa algo parecido o pasa esto mismo en el acero inoxidable, no es un material que tenga tan buena soldabilidad en algunos procesos. Decía, o volvía, los electrodos infusibles o electrodos no consumibles porque no se funden y no forman parte del aporte, tienen diferentes... acá tienen que aparecer imagencitas, no importa. Si se fijan, son estos que se aparecen en imágenes, son varillitas, varillas de... Ahora vamos a leer en cada uno, pero son varillas de aleaciones distintas que tienen un altísimo punto de fusión, por lo cual no van a generar la fusión del material al generar o al producirse el fenómeno del arco eléctrico. Las puntas de colores determinan la clasificación, así como los electrodos revestidos, según la clasificación, están pintados para que sea mucho más fácil el reconocimiento del tipo de material de que se trata. Los electrodos isociroleo de tungsteno puro se emplean con intensidades de corriente reducida. La corriente alterna, ya que el arco resulta más estable, en lo que se refiere al aspecto económico, son los menos costosos de tungsteno puro. De tungsteno y torio, y se soportan elevadas intensidades de corriente, el electrodo es de fácil encendido y una vez cebado permanece bien estable. Incluso los electrodos están indicados para soldadura en aceros en corriente continua en polaridad directa. Esto es lo que decía que no por ahí todos los equipos van a tener esta posibilidad, pero o que no, ahí me mezclé, pero que les decía que no aparece, tal vez en todos los equipos, o no va a aparecer esta situación tan común o tan corriente del intercambio de polaridad o polos de máquinas, pero sí está previsto y tiene que ver también, así como los electrodos consumibles, los electrodos de aporte, esto en cuanto a los electrodos no consumibles, la influencia de la polaridad de la máquina. Si la máquina está en polaridad directa e inversa, esto era en si la pinza aporta electrodo negativo y la pinza de masa positivo, polaridad directa, pinza de aporta electrodo positivo, pinza de masa negativo, polaridad inversa. Los de tungsteno y torio, que encuentran los más comunes, son los de punta roja. Desde hace un tiempo se están dejando de usar, o está tratando de se deje de usar por el torio, que es un material radioactivo. Digamos, si bien la concentración es baja bueno, la concentración en sí es baja, no deja de ser un material radioactivo, entonces por una cuestión de contaminación o peligrosidad es un material que se está dejando usar o es un electrodo que se está dejando usar. También es como de los más comunes y más baratos. Electrodo de tungsteno con circonio, ese se emplea en soldadura manual sobre aluminio, magnesio, sus aleaciones con una intensidad de corriente medio baja, y los electrodos al serio se caracterizan por una elevada emisión de electrones, permiten una buena penetración y una satisfactoria resistencia al desgaste. Serio, el circonio, el torio, son elementos aliantes dentro de esta aleación de tungsteno. De todas maneras, el material base siempre para electrodos es tungsteno. Muy duro. ¿Qué más le iba a decir de esto? Tengo algo más. Los electrodos consumibles, no sé si está el afilado. No, está más reducido. No, tengo en mente una versión ampliada de esto que era por un curso más largo, con práctica, y no sé eso. Bueno, el encendido del sistema TIG o el encendido del arco eléctrico
nosotros habíamos hablado, bueno, para el electrodo revestido hay una sola forma o un solo sistema que tiene que ver con el contacto, generar el cortocircuito, después romper el cortocircuito que se genera en el arco. Para el sistema MIG habíamos hablado de una acción casi directa, de que yo presionaba un gatillo o presionaba un botón de inicio y el arco se encendía de manera automática. En, en el sistema, en el sistema TIC existen varias posibilidades de encendido del arco. El primero, que este tal vez sí sea de los más comunes por la accesibilidad de los equipos, ya tratándose obviamente de equipos TIC, es el encendido por alta frecuencia. Bueno, es una chispa piloto, se suministra por un generador de alta frecuencia, esto lo pueden leer ustedes mismos, pero bueno, el sistema de alta frecuencia me permite el encendido por una alta frecuencia del arco eléctrico a través del sistema de transformación, que es al momento de pulsar un gatillo, un pulsador o un micro switch. Genera el accionamiento dentro del equipo, el equipo genera por alta frecuencia el encendido del arco. El cebado por arco piloto no es, por ahí no es tan común, o es un poco más difícil de imágenes, seguramente, pero no es un encendido tan común, pero bueno, ahí habla de un sistema de piloto, así como, digamos, esto tómenlo casi de manera literal, el paralelismo con una estufa, la estufa que está en piloto, que directamente hay una pequeña llama y cuando necesita encenderse se abre o se dispara una válvula que permite el pasaje de gas y prende en su plenitud. Bueno, acá pasa algo parecido, un electrodo de un teno, pero también hay un electrodo auxiliar que es el que me permite que se genere ese chispazo, que se genere un encendido del arco eléctrico. Alta frecuencia, les decía que es lo más común. Después, estos dos sistemas en particular, el Lift Arc o el cebado porro, cebado Scratch, tienen que ver con posibilidades que no se exploran o se están explorando un poco más los últimos años con la masividad de las máquinas de soldadura inverter, con las soldadoras eléctricas inverter. ¿Esto es por qué? Porque con cualquier equipo inverter se puede, con cualquier equipo de soldadura eléctrica inverter se puede soldar TIG. No da las mismas condiciones que el arco cebado, no da las mismas condiciones que el arco pulsado, ni tampoco las mismas condiciones que la alta frecuencia, pero yo puedo a cualquier equipo de soldadura inverter insertarle o ponerle una torcha TIG, incluirle a esa torcha una entrada de gas con una válvula, con un proveniente manual, y que la soldadora inverter me suelde en TIG. Sí, Ariel, te escucho. ¿El cebado por roce o por raspado es lo mismo? Sí, Ok, acá ok. son lo mismo. Eh, porque vienen, o estos dos están juntos por alguna razón. Vienen varios equipos, una cuestión también artes o económica, de inverter que son duales, que se llaman inverter TIG, y el TIG es o un TIG de Leaf Arc o un TIG de Roce. El Leaf Arc, la particularidad que tiene es que para el encendido del arco eléctrico tiene que haber contacto del electrodo con la pieza de base, pero no se genera un cortocircuito inmediato. Lo que tiene que pasar es que yo corte el contacto para que se genere un arco. Algo parecido a pinchar con una aguja, cuando suelto, cuando levanto esa aguja, se desprende recién el arco eléctrico. Eh, para ese caso, o los equipos inverter que tienen esa posibilidad, nos deja la posibilidad de utilizar un sistema TIG con muy buenas prestaciones o con muy buena calidad de trabajo. Siempre con las limitaciones de que estamos trabajando con un sistema inverter y no con una TIG. A diferencia, digamos, el sistema de cebado por roce que nos permite iniciar el arco eléctrico a través de raspado o a través del contacto del electrodo con la pieza, nos va a dejar soldar con sistema TIG, pero siempre que hay inicio del arco con contacto del electrodo, va a haber desgaste del electrodo, por lo cual no puedo generar una soldadura de muy buena calidad o una soldadura que no esté contaminada, pero llevado por Scratch. Pero bueno, estas son dos cuestiones o dos posibilidades que se dan dentro del sistema TIG, que
les decía, se puede ejecutar con una máquina inverter común y corriente. Soldadura TIC y los materiales. Bueno, aplicación de este procedimiento se produce principalmente, no lo voy a leer, en soldaduras de aceros inoxidables, de aluminios y de aleaciones, níquel, cobre, titanio y demás. ¿Esto por qué? El sistema TIC se puede usar para soldar aceros al carbono sin ningún tipo de inconveniente, que es una muy buena soldadura con buenas prestaciones, pero en general es un proceso más caro, tanto que el semiautomático MIG como el electrorrevestido. Y según las prestaciones, las características, y muchas veces también según los procesos productivos y los posteriores, eh, no termina siendo rentable o no termina siendo efectivo el uso de un proceso caro para una pieza, llamemos entre muchas comillas, barata. Ahora bien, cuando soldamos un acero inoxidable, donde los valores de precio por kilo, para que se una idea, es de 8, 10, 15 veces más los aceros al carbono, ahí sí es justificable. Lo mismo con el aluminio y otra particular con el aluminio. No todos los equipos TIC, sino que tienen que ser equipos TIC de corriente continua, porque el aluminio tiene condiciones complejas para el soldadura. Tiene que ver con los óxidos superficiales del aluminio y con el punto de fusión del material. Suele pasar, o hay gente que se especializa en soldar TIC aluminio, porque tenemos una cercanía entre el punto de fusión en la laguna y el punto de colapso del material. Nos parece que el material no se funde, no se funde, no se funde, y cuando logra fundirlo, se colapsa o se funde demasiado, se funde más, por decirlo de alguna manera. Bueno, ni hablar titanio, cobre demás, con cuanto a valores. No es que no se pueda hacer el carbono, sí es que es mejor para los otros procesos por una cuestión de costo elevado de equipo y proceso, y consumibles según prestaciones de las piezas. Bueno, se pueden soldar materiales eh, sin material de aporte, piezas 10 hasta 2,5 milímetros. Eso va a ir siempre en función a tema anterior, con la penetración del material, cuánto va a penetrar ese material. Eh, Realmente adecuada para acero inoxidable, ya lo mencioné, para aluminio y soluciones también. Y hace necesaria una buena elección del cordón, la aplicación, bla, bla, bla. No lo voy a abordar. Este sí, si pueden también mírense el video porque explica claramente cómo soldar acero y muestra condiciones del material muy particulares que tienen que ver con cambios o alteraciones físicas o físico-químicas del material. Una vez llegaron a ver ahí, no me puedo acordar el nombre, pero después hubo alguna página de referencia. Hay varios artistas que se dedican a hacer cuadros con soldadura. Lo que hacen es determinar cordones de soldadura con determinada frecuencia, con determinado amperaje, con determinado incluso voltaje, que generan en el acero inoxidable cambios de color por temperatura. El material, también los aceros al carbono pasa lo mismo. Hemos expuesto el material, según los rangos de temperatura, va tomando diferentes colores o diferentes tonalidades en la superficial. Pasa de violetas, azules o incluso azules verdosos a marrón. Controlar la temperatura, controlar el proceso es muy importante en las características visuales de los aceros, porque los aceros inoxidables van expuestos en su condición de material. Entonces, una soldadura con demasiada temperatura puede alterar condiciones del material y después requiere de mucho más trabajo posterior para llevarlo a una terminación adecuada. No, más procedimental. No, pues tampoco no quiero que me pase como la semana pasada que me comí las 2 horas hablando y no hayamos podido tener algún mínimo intercambio. Eh, Soldar sin material de aporte volvió a lo mismo, hasta 2,5, continuo nomás. Era también cómo soldar, en este caso soldadura TIC, aporte de material. No, no va a haber actividad de esto, o por lo menos para esta presentación puntual. Voy a abrir la presentación. Si alguno me quiere contar algo sobre soldadura TIC, aprovecho y les cuento. Y voy a abrir puntualmente un archivo. Y
Perdón, se escucha entrecortado el audio. No sé si me cediste la palabra o estaba en otra cosa. No, decía que tenía que abrir un archivo. Ah, ok, ok. Tengo una consulta cuando pueda. Decime, decime. Ahí comentaba que, bueno, por una cuestión de costos, no se opta por la soldadura TIC para los aceros en carbono. Pero, bueno, más allá, digamos, de la limpieza de la soldadura, ¿puede existir alguna ventaja en la calidad de la soldadura, o sea, de aplicar soldadura TIC sobre aceros al carbono en algún caso? Lo pregunto porque pienso en aplicaciones que me interesan, como chasis, ¿sí? Que en algunos puntos requieren mucha precisión para la soldadura, y si en eso puede ser positivo usar TIC en lugar de usar soldadura de electrodo o microalambre. Eh, Estoy elaborando una respuesta certera. Sí, Si tenés ventajas, tenés varias ventajas. Por ejemplo, lo que decías vos de chasis. Una de las ventajas es que vos podés conseguir a través del afilado del electrodo y a través de la regulación de la máquina mayor penetración con un electrodo de bajo espesor. Entonces puede ser un electrodo de 1,6 milímetros, conseguir sin aporte material o con aporte condiciones del charco de fusión de mayor penetración, lo cual te va a dar una unión más resistente. Digamos, si el chasis es 2 milímetros y medio, 3 milímetros con 2, puedes soldar de ambas caras. Digamos, esto del espesor de material, en general, va pensado de una sola cara, entendido. las dos caras de soldadura. De este lado va a tener una ventaja. Otra de las ventajas comparativas con el electrodo revestido, que esto creo que lo había mencionado. La soldadura TIC no tiene escoria, pero tampoco genera proyecciones. El sistema de soldadura TIC no tiene salpicaduras, ningún tipo de salpicaduras. Es una soldadura que se suele llamar que es una soldadura más fría porque la laguna de fusión o la disipación de calor en el material está mucho más concentrada. Hay una dispersión de calor. O sea, si sueldo algo muy fino, con baja potencia, voy a conseguir que ese material se caliente un poco, se caliente menos y que haya menos deformaciones, menos alabeos, menos tensiones internas del material, por lo cual no se va a torsionar, no se va a doblar. Eh, y otra ventaja comparativa con esos sistemas, para que estoy pensando en otra cosa, en principal va a ser esa, si es esa aplicación puntual. Tiene sus ventajas en cuanto al material fino, que puede ser algo mucho más fino, y contra el material grueso, que vos puedes conseguir buena penetración o mejor penetración, y eso va a estar determinado, o uno de los factores determinantes va a ser el tipo de afilación del electrodo. ¿Cómo afilas el electrodo? Según cómo se afila el electrodo, tiene condiciones diferentes. O en algo en lo que quiera profundizar hoy, porque no venía al caso actualmente, pero pues en cuanto, y esto creo que les dije siempre lo mismo, en cuanto a insumos consumibles y equipo, sí va a ser más caro. O sea, no en valor comparativo el gas, porque el gas termina siendo el mismo, el carbón. Pero sí que en general vamos a tener menos sistemas de soldadura MIG o de microalambre ya barrido de gas, porque es una cuestión más puntual del proceso, y los sistemas de soldadura TIC suelen tener barrido anterior al inicio del arco y barrido posterior, por lo cual va a haber mucho más consumo de gas que en el sistema MIG. Está claro, está claro. Gracias. No, por favor. No sé si te respondí todo igual, te respondí parcialmente. ¿Vos tenías pensado o tenés la posibilidad de hacer ese tipo de trabajos de chasis con perfilería abierta, con caños, ¿no? Hoy me encargaron el primer trabajo, que es el montar un motor en un chasis de moto, o sea, un chasis de una moto diferente, se llama un swap. Entonces la adaptación del chasis, del bastidor, debo hacerla con extensiones, ¿sí? Extender bujes, incluso para
para la montura del motor. Y bueno, todo eso me implica justamente cuidar la integridad del chasis, porque de otra manera, o sea, como comentabas, si hay deformaciones, puede terminar afectando la durabilidad y la efectividad del trabajo del chasis. Y Por sobre todo eso me interesaba si tenés muchos puntualmente. puntos de soldadura, o sea, muchos puntos o muchas zonas de soldadura, muchas zonas de contacto de soldadura, eh, tanto en automática o MIG como TIG, van a ser soldaduras mucho más frías que la de electrodo, porque condiciones, bueno, hasta naturales, el electrodo siempre son más gruesos, el alambre de MIG habíamos dicho que venía 0,6, 0,8, 0,9, entonces yo puedo focalizar o puedo concentrar mucho más la cantidad de energía y puedo hacer una laguna, un charco eh, más, más puntual, tanta difusión o sin tanta dispersión de calor. No va a ser exactamente frío. Lo que sí sucede, la diferencia entre MIG y TIG, que la soldadura TIG, el electrodo de tungsteno, se considera una soldadura con penetración, donde hay penetración del charco, penetración en la laguna de fusión, y no así en la MIG. Si bien la MIG es una soldadura con aporte de material y que se funden, como venía explicando desde el principio, tanto el material de base como el material de aporte, no genera ese grado de penetración que generan el color revestido, pero sí MIG es un sistema que me permite mucho aporte. Quiero aportar mucho con TIG, voy a tener que tener mucho aporte de mano, desde la mano y desde el material o de la varilla que esté aportando. El Claro. semiautomático MIG me permite mucho relleno. De todas Sí, formas, en general, si es un chasis tubular, de cualquiera de los dos sistemas va a ir bien. Para mí, es una cuestión de prolijidad, es una cuestión muy puntual. El TIC siempre va a tener sus preferencias, porque de hecho muchas veces, que le decía que hay artistas que eran obras a partir de obras, cuadros a partir de soldadura y cómo disipar la temperatura. eh, Muchas veces la soldadura TIC deja expuesto el cordón no solamente es una señal del proceso de soldadura, sino que tiene hasta una cuestión ornamental. Mucho en los cuadros de bicicleta, los cuadros de bicicleta de un niño que están soldados con TIC, tiene esa vista de soldadura como si fuesen moneditas apiladas. Bueno, sí, claro. más allá de la buena calidad de soldadura, te deja una cuestión visible o estética del proceso. Sí, Antes cuadros de bici que se soldaban con bronce, se hacían piezas particulares donde estaban todos esos tipos de unión, que también estaba muy bueno en lo ornamental. No es un poco volver a algunas cuestiones similares. En cambio, la soldadura MIG no suele dejar ese rastro no es tan claro, si bien puede quedar visible, y esto revestido se suele esmerilar para que quede prolija. Se pueden conseguir cordones prolijos. sí, ahí me debatía justamente. Actualmente tengo una máquina inverter que puede usar microalambre. De hecho, es soldado, pero con alambre flux. Comentaba en algún momento, no tengo equipo de gas y estoy considerando obviamente comprarlo. Pero bueno, es una máquina que tiene lo que se llama el euroconector, que está integrada Sí. la salida de gas junto con la conexión del portaelectrodo, en este caso para el microalambre. Y Es una supuestamente, máquina bueno, solo 2 en 1, o es 3 en 1. es 3 en uno. De hecho, bueno, tiene TIC por raspado. Pero pues, sí, por eso consultaba antes, pero la cuestión es que no hay disponibles torchas de TIC con Euroconector. No, no logro encontrarlas, entonces para poder hacerlo tendría que hacer una adaptación. La, la, la- Bien, no hay torchas TIC con neuroconector porque la mayoría de las torchas TIC vienen para los sistemas 2 en 1, 3 en 1, la parte eléctrica con un conector como la pinta parte electrodo y la Ah, parte de gas va a un conector de gas o va a ir por fuera. sí, tal cual. Lo que sí tenés la posibilidad es una torcha donde vos hagas la llegada eh, esto digo, va a ser cualquier torcha, no hace falta que sea una torcha como es por raspado, que sea una torcha con interruptor. Puede ser una Claro, torcha con robinete. Una torcha con robinete donde conectás directamente el gas al regulador, en este caso, tubo regulador de gas, conectás la entrada de gas al regulador y conectás la conexión eléctrica al salida a conector la de torcha. la electrodo. Claro, la salida de gas a la torcha directo y el electrodo, o sea, la conexión del
de electricidad a lo que sería la salida directa o inversa Sí, de la máquina. exactamente. Sí. No usando el euroconector, claro. No, saltando el euroconector, pero el euroconector va a venir en general o va a estar solamente para mí. Bueno, sí, claro, es claro. Bien, bueno, estoy evaluando eso. Gracias por la recomendación. No, por favor. Igual fíjate bien si solamente te permite raspado, te permite lifar. Te permite lifar, que es un golazo. Más prolijo. Ok. Volviendo a lo que yo llamé parte uno, pero en la segunda instancia del de la clase, como para seguir con el mismo diagrama de desorden, vamos a ver varias cuestiones. La primera de las cuestiones tiene que ver con la elección de procesos, perdón, con la elección de electrodos consumibles. Yo les decía para el otro, no tenía intenciones de que hagamos el video, este video cortito. Puesta en práctica. Perdón la publicidad, pero como este es largo. Pero solamente dejamos el principio para que explique. No era mi intención hacerle publicidad a toda esta gente, pero no, 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 como yo pensaba. No se escucha nada, profe. ¿Se escucha? No, profe, no se escucha. Ah, bueno. Me estaba gastando tiempo. No va a funcionar entonces pasarlo. Vamos al video. No son videos tan largos. Esto igual ya está subido. No son videos tan largos, entonces y no va a funcionar la cuestión de pasarlos acá. Entonces les decía que tienen la posibilidad de verlos. Yo solamente me quedo con esta imagen de presentación. Fíjense los diferentes colores de los revestimientos de cada varilla, que muchas veces hay alguna cuestión de reconocimiento, una cuestión de uso cultural en cuanto a qué tipo de electrodo se trata, pero estos colores pueden variar o pueden tener alteraciones según el fabricante. Lo importante siempre en la elección del electrodo, que va a tener que ver con qué tipo de material estoy soldando desde el origen, no es lo mismo, habíamos dicho la clase pasada, estar soldando un acero al carbono, aleación de hierro-carbono, que estar soldando un acero inoxidable, que también es una aleación de hierro-carbono, creo que puede tener níquel, que puede tener cromo, que debe tener por lo menos cromo como material inoxidabilizante.
pero puede tener níquel, cromo u otros metales aliantes, en cuanto a la realización de una soldadura homogénea, que sea mismo origen material. O heterogénea, en el caso de diferente origen material, pero que el material siga siendo material inoxidable. Si yo suelo material inoxidable con un acero de carbono, lo que voy a conseguir es que en algún momento, por deterioro de lo que se llama par galvánico, todo el material que no es inoxidable se oxide en función del material que sí es inoxidable, o sea, que no es inoxidable. Pero bueno, en definitiva, sí, lo que muestra esta imagen de presentación del video son diferentes tipos de electrodo. En la mayoría de estos casos tiene que ver con el tipo de material de aporte y con el revestimiento. Estos, que no me acuerdo de memoria del video igual, pero por lo menos acá en Argentina podemos tener de estos naranja y de estos verdes, incluso grises también, que pueden ser electrodos para acero inoxidable. No van a estar reconocidos por el color del revestimiento, si bien ese estilo se usa, que el naranja, el verde y este gris pueden ser inoxidable, sino que siempre hay que leer el código que aparece impreso en todos acá arriba. Acá aparece en blanco, acá aparece en negro, acá aparece en negro. Y los de este lado probablemente sean electrodos de acero al carbono. El blanco es muy probable que sea del tipo celulósico, el gris probable que sea del tipo básico, el azul no tengo mis dudas, pero también el gris es de los más comunes para los tipos rutílicos, que hemos hablado que es el 6013 o el E6013, con esos 60.000 libras por pulgada cuadrada de resistencia a la tracción y demás posible utilizarse en todas las posiciones de soldadura, tiene como revestimiento. Lo van a tener que mirar. Pensé que esto iba a funcionar y hoy no iba a tener que hablar tanto con mis condiciones de pre, de pre-gripe. Pero bueno. Bueno, en el caso del siguiente video vamos a encontrar cuestiones que tienen que ver con la excitación del arco y qué factores hay que tener en consideración. Esto para que lo vean, pero hasta ahora vuelvo, que no va a funcionar, que veamos que yo les pase el video. Vuelvo porque hay algunas instrucciones en función de, al momento de iniciar el arco eléctrico, al momento de lo que ahí se llama o denomina como excitación del arco, consideraciones que debo tener. De hecho, esta imagen que muestra la imagen previa del video muestra un electrodo pegado a la pieza base. Esto es cuando se pega el electrodo. El electrodo que no consiguió temperatura de fusión por no generar arco eléctrico, pero se quedó pegado por resistencia. Va a haber más videos. Cuando sale mal, ¿eh? Pero bueno. Habíamos hablado la semana pasada de las diferentes posiciones de soldadura, por lo menos dar un esquema básico de posiciones de soldadura. Acá falta, o acá la derecha de la pantalla, hay un pequeño esquema que menciona, donde están los nombres en inglés, pero que menciona diferentes posiciones. Faltan dos, uno por lo menos, que tiene que ver con la soldadura de cañerías o la soldadura sobre superficies cilíndricas, o sobre cuestiones cilíndricas. Lo que va a mostrar acá, o lo que van a ver en el video, van a poder apreciar cómo se lleva adelante esto. Es una, si no mal no recuerdo, es una animación que muestra cómo se usa o cómo se debe posicionar el electrodo, condiciones particulares de cómo posicionar el electrodo y cómo avanzar con el proceso de soldadura una vez generado el arco en lo que son las uniones a tope, que las uniones ahora las vamos a repasar. Las uniones a tope es cuando las dos piezas están juntas, en posición bajo mano. Lo que tienen en esta imagen que estoy marcando, ustedes ven el puntero, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, perfecto. Esta imagen que dice Welding Position es una imagen de Lincoln Electric, que es una de las empresas más grandes, por lo menos en Estados Unidos, de equipos soldadores. En Estados Unidos compiten muy fuerte Lincoln y Miller. Pero bueno, también le aportan las dos. Lincoln le aporta muchísimo a la AWS, que es la American Welding Society, que era una de estas instituciones que estaba todo el sistema de soldadura, pero que no expresaba normativas en cuanto a aplicación, en cuanto a materiales, en cuanto a clasificación y más. Las tres de abajo, perdón, las tres de abajo, las cuatro de abajo son los que nosotros podemos llamar como posiciones básicas, o las tres posiciones directas de soldadura. Se va a ver en el video, es esta primera posición, que es 1G, o posición bajo mano, posición plana, que es la posición, llamémosla entre comillas, la más simple por una cuestión física de acompañamiento de la gravedad.
nosotros estamos depositando material fundido, acá nos acompaña la gravedad. La posición 2G, que es soldadura tipo horizontal, siempre sobre un plano vertical, pero soldando de manera horizontal. La 3G, que habíamos mencionado, que tiene dos variantes. Posición vertical, que es vertical ascendente o vertical descendente, y la 4G, que es sobre cabeza. Después aparecen estas posiciones del tipo F. Y las posiciones del tipo F son combinaciones de posición. La posición F1, o acá expresada como F1, si se fijan, o 1F o F1 y 2F, es el mismo perfil o el mismo tipo de unión. Lo que cambia es cómo se posiciona la pieza y cómo yo me tengo que posicionar respecto a esa pieza para generar el cordón de soldadura. El paralelo de las posiciones principales más cercano es la posición 1G. Es muy parecido a soldar en posición plana o posición bajo mano, pero el material está dispuesto sobre un ángulo. La posición 2F es también la mezcla, o podríamos decir que es la conjunción entre la 1G y la 2G. Digamos, acá estoy soldando un material que está determinado, parte del material de base sobre la porción plana y parte del material de base sobre la posición horizontal. Entonces, la forma en que se expresa esta soldadura ya me determina que tengo que posicionarme de una manera diferente. Bueno, después las 3F, marcadas como vertical. Acá hay también una cuestión de disposición de las piezas, acá no están a tope. Y la sobrecabeza, también podríamos pensar en una conjunción entre la posición sobrecabeza y la posición horizontal. El video es clarito. Y los tipos de uniones, o tipos de uniones por ahí de uso más frecuente, son las que expresa este cuadrito. Sobre la primera columna va a tener simbología soldadura, o simbología expresada según, no me acuerdo si es Manuel Irán, pero bueno, Irán toma. Bueno, esto es como de manera esquemática o de manera a través de una representación simbólica, se puede expresar en un plano técnico, en un plano de producción, qué tipo de soldadura lleva una pieza sin tener que dibujar o mostrar el detalle, como es en la columna del medio. La columna del medio está mostrando un pequeño detalle de cómo se ven las piezas que estoy soldando. Si se fijan, esto es un recorte. Ahí empiezan a aparecer otras uniones que por ahí se complexizan un poco más en cómo están posicionados los materiales, pero están asociados directamente a una simbología. Esto es unión a tope, soldadura con respaldo, lo cual determina que. Podría haber puesto sin respaldo. Bueno. Con respaldo que va a haber un segundo lado de soldadura a tope, son dos piezas sobre la misma posición y cordón de soldadura. Acá la imagen expresa cordón por delante con una pieza aislada y cordón por detrás, o sea, con respaldo. O según las características de la pieza que estoy soldando, la estructura que estoy soldando, puedo tener el cordón sobre una sola cara o sobre las dos caras, un poco lo que comentamos antes con TIG. Según el material, bueno, podría ser el material tiene tal penetración o tiene hasta tal espesor de material penetración, que era de 2,5 milímetros, puedo tener soldadura por una cara, soldadura con otra cara, por la otra cara, generando un respaldo. Si tengo un material de bajo espesor, un material de 3 milímetros, lo puedo soldar directamente con una pasada sobre una sola cara, sin respaldo, y voy a tener una buena cantidad de penetración, y el material no necesita ser soldado por el otro lado. Acá está soldadura de filete o soldadura en ángulo, donde la determinación de la posición de las piezas es lo que me cambia en el anterior o en la placa anterior, el tipo unión o la posición a soldar, que esto era 2F, P2. Si no me pieza, podría ser F1. Soldaduras de tapón. Soldadura de tapón o soldadura sobre ranura. En algunos casos, soldadura de tapón también lo suelen llamar a esto que aparece acá abajo. Soldadura tipo botón. Son soldaduras donde una de las piezas va a tener una ranura, la otra pieza no va a tener ninguna ranura, pero yo sueldo, relleno esa ranura y la penetración que me da el material de aporte me sirve para que esas dos piezas queden totalmente soldadas. Soldadura de puntos, que en este caso también les decía, puede aparecer la denominación de soldadura de botón, donde yo
sin generar ningún agujero en la pieza, sueldo o genero aporte sobre una de las caras de esas piezas que están solapadas, y la misma fusión y la misma expresión de material genera que esas piezas se suelden. Y soldadura continua de cordón, medio mal de la garganta. Que bueno, me parece la imagen. Y me estoy dando cuenta que podría haber pasado así, Alberto, decime. Un esquema más sencillo todavía. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. La pregunta es, Yo, ¿con qué amperaje? O ¿qué, sea, perdón? ¿en qué amperaje se suelda más que con el electrodo de 2,5? Ese tipo ¿De de dos y soldadura. medio? Sí. Habíamos hablado el otro día que se está usando una tabla o la cuenta de usar 35 amperes cada milímetro, cada milímetro de diámetro. Digamos, estar hablando de algo cercano a los 85 amperes. Ah, de acuerdo. Ahí siempre, de todas maneras, conviene pararse en lo que da la cuenta e ir para arriba o para abajo según cómo uno vea que sale el cordón. De acuerdo. De acuerdo. O sea, según el espesor de lo que sería la pata solar. Diámetro del electrodo, según diámetro del electrodo, y ahí hay que tener en consideración cuál es el espesor de la pieza. Perfecto. Muchas gracias. No, por favor, entiéndolo. Estoy dando cuenta que, perdón, que podría haber un esquema más sencillo. Con el video van a ver. Viste, puntualmente ese video es un curso de soldadura. Bueno, acá boté alguna cosa por el medio. Probable. Ok. Bueno, volví a decir. Perdón que la intención es que podamos ver algún video juntos y después debatir, pero no se pudo. Más arriba, repaso, bueno, equipo de soldadura, ya habíamos visto la cuestión de corriente, fuente de alimentación, pinzas y demás. Había dos cosas que no habíamos mencionado hasta acá, que son opciones de parte del equipo. Que por un lado es ese martillo para descascarillado, que lo menciona de esa manera, pero para nosotros comúnmente es llamado piqueta, que suele ser una especie de martillo liviano con una o dos puntas, que una puede ser una punta plana, algo parecido a un martillo de pena con filo, y la otra puede ser una punta bien cónica o parecida a un punto, lo cual nos sirve, al igual que el cepillo, para el retirado de la escoria por golpeo de percusión y después por raspado. Habíamos dicho que siempre que el electrodo revertido, la escoria es un elemento que tenemos que eliminar por varios motivos. Uno, porque la estructura del material puede permitir la acumulación de humedad y eso va a hacer que la soldadura se oxide y yo no estoy viendo que se oxide. Y la otra, porque nosotros necesitamos dejar al descubierto el cordón soldadura y poder comprobar las características del mismo. Poder ver que ese cordón no tuvo incrustaciones, que ese cordón está completo, que ese cordón tuvo buenas características en cuanto a la velocidad de avance, en cuanto a la penetración, no hubo muchas proyecciones o muchas salpicaduras. Entonces, la piqueta y el cepillo van a servir para eso. Realmente volví para eso. El inicio de soldadura o el inicio del arco o excitación del arco, el video les va a mostrar video de excitación, perdón, características puntuales, cuestiones bien gráficas, pero en cuanto a lo procedimental o cómo yo necesito o tengo que hacer el inicio del arco, va a haber por lo menos, o nosotros planteamos dos formas de generar el inicio del arco para este proceso de SMAU. Bueno, no lo voy a leer, pero lo voy a leer. Uno habla de un método vertical, un método de procedimiento para llevar a cabo, que es con la máquina, obviamente con la máquina enchufada y prendida, con la pinza portaelectrodo con
Por tanto, ese electrodo sostiene el electrodo y con la pinza de masa conectada al metal de base, se va a generar una aproximación del electrodo, que marca el gráfico son los dos pasos, donde el electrodo va a buscar golpear, generar el contacto con la pieza, se va a desplazar, voy a levantar a una pequeña distancia, una distancia establecida que muchas veces suelen ser entre 2 y 3 milímetros, para que se genere el arco. Estos, a veces le decimos que es como un pequeño repiqueteo, se puede plantear como un pequeño martillo donde uno golpea suavemente la pieza con el electrodo y lo mueve hasta que se inicia el primer chispazo, se inicia el arco eléctrico. Y en segunda parte, la segunda forma que vamos a usar es un método de raspado. Esto también va a ser el electrodo atacando la pieza, el electrodo golpeando suavemente, pero esta vez no de manera vertical, no con un piquito, sino que hacer un pequeño raspado, como si tratase de rascar la superficie del material con un movimiento muy cortito. Si bien el que me parece exagerado, es de costado o con movimiento de muñeca, raspar la punta del electrodo contra la pieza de trabajo para que se genere ese contacto, el mismo movimiento del electrodo, así como en el repiqueteo, el mismo movimiento de subir y bajar, no permita que el arco, perdón, que no permita que el contacto entre los dos polos me genere un cortocircuito, sino que se inicie ese cortocircuito, se corte, inicie el arco eléctrico. Por ende, esto vamos a tratar siempre para los dos movimientos, dando el de piqueteo, el movimiento vertical con el movimiento de raspado, de que sean movimientos cortos. Pueden empezar un poquito más lejos, un poquito más arriba, pero que se determinen cuando yo termino de raspar, me quedo muy cerca de la pieza. Porque si yo termino de raspar y me voy muy arriba, el arco se corta. Si yo termino de golpear y me voy muy arriba, el arco se corta. Tengo dos problemas. El primero, que el no ver los videos, poder ver algún video, me cortó un poco el. Pero bueno, ¿alguno tiene alguna consulta? ¿Tiene algún aporte? Hasta ahora, bastante claro, por mi parte. ¿Y te dan ¿no? ¿Y más levanta la mano? Enzo. Profe, yo me quedé ahí en los colores, viste, de lo tusteno. Sí. Me quedé ahí, no, marqué solamente el rojo que me dijiste que explicaste del torio, puede ser, después el amarillo, el azul, eso que... No, no pasa nada. Después eso aparece siempre por tabla. Esto lo digo con todo, tanto con los electrodos consumibles como los no consumibles, eh, siempre va a convenir revisar la tabla, ir a tabla y ver cómo viene marcado por tabla. En general, lo que buscan con los colores es un reconocimiento rápido. Pero qué son o cuáles son según el color, eso va a ser la tabla la expresa el fabricante y muchas veces tienen la cuestión de normalizados o dar bajo normativas o convenciones y van a ser todo lo torio rojo, todo lo que tienen eh, magnesio van a ser de verdes, todos los que son no puro van a tener tal color, los plateados son con determinado material, con serio, pero eso no es ni para que se lo acuerden de memoria, sino que sepan que hay diferentes varillas bien determinadas con colores para un reconocimiento rápido, pero eso va a ser siempre revisar la tabla. Perfecto, profe, gracias. No, por favor. Estoy Hay tratando de una consulta breve para esto último que comentabas sobre el inicio del arco. ¿Hay alguna consideración especial cuando, digo, para el inicio del arco, soldando directo o inverso? O sea, ¿debería ser la misma facilidad para iniciar el arco?
no va a haber cambios sustanciales. A ver, no puedo pensar sí, con más detalle. En la pola directa va a ser más fácil iniciar el arco, pero no va a haber cambios en el inicio. Y los hay entre un sistema inverter y un sistema con transformador común. Que el sistema inverter va a ser mucho más fácil el inicio del arco, porque el arco va a ser más estable por esta cuestión de la corriente rectificada. En el alterno va a ser, el arco suele ser más inestable, entonces va a ser más difícil iniciar el arco. También pegué el electrodo con una máquina de corriente alterna, con una máquina con un transformador, con un inversor. Pero no es sustancial el cambio con respecto a la polaridad, si es directo o inverso. Ok, gracias. Ahora estoy llevando los mensajes que no sé. Me preguntó alguien si va a haber prácticas. Dice, bueno, Kevin, sí va a haber prácticas. La semana que viene les voy a confirmar las fechas de inicio. No va a ser, si bien ahora somos menos que la semana pasada, estamos siendo bastante. Estamos en la clase de hoy 25. La semana pasada habíamos ido cerca de 40. Pero la idea es que sean pautadas en cuanto al espacio donde vamos a ir. Yo les comentaba que tenemos dos posibilidades horarias en principio, que son los martes en este horario, los viernes por la tarde, y que podríamos tener entre dos, y vamos a ver la cantidad de gente que lo termine y que apruebe esta instancia, entre 2 y 4 clases de 2 horas hacia práctica, en grupos reducidos donde cada uno tenga una máquina de disposición, una actividad para realizar, y esté bajo la tutela, llamémosle, de un docente que lo pueda acompañar a practicar, por lo menos en sus primeras experiencias, si nunca soldaron, y aquel que sí por ahí soldó, tiene alguna posibilidad, pueda tener alguna corrección igual práctica. Que muchas veces las correcciones que tenemos en cuanto a la práctica son correcciones posturales, en cuanto a cómo uno se posiciona, cómo tiene que posicionar el electrodo, y en cuanto al trabajo de la mano, o sea, la mano más arriba, la mano más abajo, anda un poquito más lento, anda un poquito más rápido, regular un poquito la máquina, son cuestiones por ahí muy puntuales que las va dando la práctica, pero está bueno, o hay mucha diferencia entre que uno está un montón de horas intentando y no sale, y a que viene alguien de afuera y te dice, che, no te está saliendo porque necesitas bajar un poquito la mano, y capaz el que estás hablando no se da cuenta en el momento. Busca un poco eso, esta intensidad práctica, que sea un espacio donde esté, bueno, esto que vemos de teórico, que por ahí no es tanto, no son tantas horas, pero que es una aproximación a cómo se trabaja con el proceso, lo traten de llevar adelante y que haya alguien que les diga o les haga una guía de, bueno, esto que estás buscando hacer, tiene que corregir de tal y tal manera. Sé que muchas veces tiene que ver con una cuestión de postura y con una cuestión de cómo uno acomoda el cuerpo y acomoda la mano, y una vez que hacemos ese ajuste o esa corrección, pues pueden practicar. De la primera clase a la segunda clase, la diferencia es enorme. Me decía Isan que no ve las clases grabadas del campus. Algunos sí pudo ver las clases grabadas. Hay una solapa que se llama clases grabadas. No, no las puedo ver. No, Bueno, voy a tampoco revisar. la puedo ver. Noto para revisar eso porque tenían que estar visibles las dos clases anteriores. Mm. Bueno, estoy repasando las preguntas. No, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, mi inclusión acá en el curso es por eso. El motivo es que, la verdad, con electrodo me cuesta mucho soldar. No le encuentro la vuelta. Trato de probar todo. Así todo me compré una MIG para ver si podía mejorar la soldadura. Me la recomendó un muchacho amigo y me dijo que, bueno, era, por ahí me podía Mejoró. resultar más fácil. Y un poco sí, no logro por ahí hacer una costura uniforme.
Pero no sé si es mi postura, es la manera, no sé, no le encuentro por ahí mucho a la vuelta. ¿Vos Este, la- qué tipo de máquina tenés para electrodo? ¿Qué tipo, perdón? De máquina, para electrodo. No te escucho, se corta justo. Te decía qué tipo de máquina tenés para electrodo. ¿Tenés la marca, modelo, amperaje? Eh, Mirá, la hora la tengo ahí colgada, pero no me acuerdo. No, es una máquina común, no es algo. Pero bueno, yo no le encuentro la vuelta. Por eso la verdad que la clase práctica para mí sería fantástico, porque por ahí es mi postura, es como mi apoyo, no sé. No, pues bueno, más allá de lo que decía, sí, que muchas veces es postural y tiene que ver con cómo uno se apoya, cómo uno busca posicionarse, nos ha pasado, digo, tengo esta cuestión de hablar en plural, pero bueno, me ha pasado, yo ya varios años, y más de 8 años, trabajando como instructor sobre todo en la instancia básica de formación de soldadores, y hemos dado cursos en diferentes lugares, con diferentes instituciones. Y siempre invito a las clases prácticas a aquel que tenga la posibilidad de llevar la máquina, lleve su máquina y que probemos laburar con su máquina y que probemos regular su máquina. Muchas veces también las máquinas no nos ayudan, no porque no sean equipos que no sueldan o que no funcionan, sino porque los sistemas de regulación o los sistemas de información de la regulación son un tanto mentirosos o son un tanto eh, poco efectivos, llamémosle, o distorsionan la información. Nosotros podría, podría graficarlo, pero bueno, me tenía que haber preparado, Eh, medio tal y cual. A mí me Eh, pasa, por ejemplo, que sueldo con autógena, porque trabajo en refrigeración y ahora ya no. Antes, cuando era más joven, se soldaban las bochas, los motores de heladera se sí, soldaban y hacía toda una costura con autógena casi sí, perfecta. por eso, cuestión de Este, pulso no es. claro, pero bueno, con esto me cuesta un montón. La verdad que trato, más que No, me nada, puede porque pasar. me Por eso gustaría hacer alguna que otra cosa, ¿no? Pero te preguntaba qué tipo de máquina, porque si es un tipo, si es una máquina con transformador, puede tener diferentes sistemas de regulación. Antes usaban las regulaciones por clavija, que eran puntos fijos, entonces vos posicionabas la pinza en diferentes puntos de la bobina y con eso tenías el claro, amperaje o entonces potencia de eso, la con máquina, transformador. pero el tipo de regulación. Es una máquina, es una manija ahí que se va regulando. Bueno, eso se llama, eso de bobina móvil. Bobina móvil o bobina maleable. Lo que hace es mueve la bobina dentro del transformador, entonces te genera diferentes cuestiones. Muchas veces lo que pasa con o he visto en muchos casos, que se jode el sistema de regulación, entonces vos ves cómo girás la perilla, cómo se mueve la aguja, pero adentro de la bobina no se está haciendo nada. Está en un punto mínimo, en un punto máximo, o no está, o está distorsionado en cuanto a lo que regula. En el caso de que no esté jodido, que no esté barrido de la rosca, y más allá de ver que regula, o te está mostrando a vos una varillita que regula, pero en realidad no está regulando nada, eh, ahí en general lo que yo recomiendo es, porque hay muchas de esas con transformador que son hasta electrodo de 325, que la mayoría no tira 325, es tomar un electrodo de 2 milímetros o de 2,5 a lo sumo, poner la máquina al máximo y sin mirar, una vez si Sí, podemos hacer arrancar el arco sin mirar, ir bajando la intentar. máquina hasta que nosotros le encontremos el punto. O sea, no mirar, no quedarse viendo el dial o el registro que me muestra la máquina. Solamente guiarse por cómo responde el Sí, sí. electrodo. Y nosotros lo ponemos al mango. Ujú. El electrodo explota en cuanto a que tiene muchísima intensidad de arco, funde muchísimo, lo bajamos al mínimo y sigue igual, la máquina no está regulando. Claro. Si no está regulando, va a ser muy difícil que podamos agarrar la mano. En algunos casos que son máquinas con poco o con un corto rango de regulación, o sea, no porque regulen poco en intensidad, sino con que varían poco de esa perilla, esa regulación, capaz que nos puede servir para soldar con un electrodo más grueso, el 325. Ujú. Eso puede pasar. Otra consulta. En la MIC, por ejemplo, el cable de masa. Yo he visto varios videos y no veo el cable de masa conectado para la soldadura, vendría a ser. O sea,
¿Se conecta o se conecta, no sé, en algún otro lugar? Porque la verdad que No, no lo entiendo. conecta. El tema que por ahí, por ahí en los videos, o en la mayoría de los casos, no sé si en la mayoría de los casos, pero en mi caso, la mayoría de las mesas con las que trabajo soldando Ah, son mesas de acero, entonces la claro, masa está en cualquier otro lado. claro, Lo que claro. tiene Pensé que por ahí venía por ahí también. las torchas MIG o las torchas TIG, que son torchas de 3 metros, entonces yo la máquina la tengo 3 metros del punto más lejano al que estoy soldando. La pinza de masa, no suelen venir pinzas muy largas para pinza de masa, pero es una pinza que tiene 1,5 metros, entonces se Sí, me sí. queda a mitad de camino. Yo trato de tener una superficie que sea conductora, la pinza queda fija y yo me muevo. Lo que sí muchas veces van a ver, Está bien. si alguno tiene una máquina inverter nueva, que los cables de las máquinas inverter, sobre todo las máquinas chicas o las de menos, más bajo voltaje, tienen cables cortos. El cable de masa tal vez 1,5 metros o 1 metro incluso, y el cable por electrodo 1,5 metros. Entonces, ese Sí, rango sí. corto, no hay problema, la máquina la muevo por todos lados. Ahora, cuando tengo una máquina a mí, que tengo que tener un tubo conectado a un tubo de gas, que tengo que tener un rollo de alambre, que por ahí, Ujú. incluso que sea una máquina inverter, que pesa poquito, pero tengo 15 kilos de máquina, más 5 kilos de alambre, más 25 kilos de tubo, más el carrito y demás, tener que moverme constantemente Sí, sí. ya es otro peso. Está bien. Bueno, Para que, muchas gracias por sí, el Ariel, dato. no, por favor, Ariel, ahí te escucho para que continúo para no perderme con las regulaciones. Que bueno, las regulaciones por clavija, está esa regulación de bobina móvil, después puede haber que tenga selectora de llave de puntos, entonces la misma selectora va seleccionando diferentes puntos de bobina. Lo que me permite saltos en cuanto a la regulación. Bobina variable me permite ir variando más o menos o ir haciendo un poco más sintonía fina, por decirlo de alguna manera. Ujú. Y no ya los más nuevos suelen venir con un potenciómetro. Y directamente es un control electrónico de cuál es el amperaje que usar. Pero podrías, o esa prueba que puedes hacer según el tipo de máquina es poner la máquina al mango y de ahí arrancar. Si con la máquina al mango no conseguís que el electrodo funda, por ahí está en problemas la máquina. O el electrodo funde como muy, muy disperso, con poca energía, por ahí tiene problemas la máquina. Podemos arrancar de lo máximo, ir a lo mínimo, o al revés, de Sí. lo mínimo, hasta que lo mínimo se va a pegar, o siempre se va a tender a pegar porque tiene poca energía el arco. Y se pega, hasta que yo le voy encontrando una vuelta que no se pegue más. Me pasa eso, Pero bueno, que se pega. O sea, igual veo que tampoco tengo por ahí la mano como para hacer una costura uniforme, ¿no? Que quede no, pero eso prolijo. se va ganando. Lo que sí, si es Ujú. con esa alterna, es mucho más propensa a que se pegue el electrodo, a que el Que se arco no pegue. arranque por esta Ujú. inestabilidad del arco, tratarse de corriente. Así, Ariel. Bueno, gracias. No, por favor. Sí, pensaba por lo que decías que justamente todas las máquinas que había visto, que las inverter, sobre todo las máquinas chicas más recientes, vienen con cables muy cortos y ahí algún ferretero me comentaba que era para evitar la pérdida de potencia por la resistencia de los cables. ¿Eso es correcto? ¿O hay forma de A usar, ver, digamos, cables más largos y no perder potencia? yo no quisiera que haya un ferretero en el grupo y ganarme un enemigo, pero, Eso puede, pero le voy a aunque decir, no puede suceder. No, todo bien. no, 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 yo pero, puedo me pasó, porque no quiero caer en y lo cuento como una anécdota personal. Una vez fui a una ferretería y le pedí al ferretero si me vendía una lima redonda, y una lima redonda media bastarda de 8 milímetros. Y me dijo, no, no tengo. Me cansé, las- no se la vendía a nadie y las tenía oxidadas en un cajón. Y le digo, bueno, vendeme la que tenés en el cajón. Pero me ha pasado con el rubro que muchos buscan, lo que no tengo no existe. Eh, También una manija para la amoladora, no, eso lo vende la fábrica de amoladoras, y a 20 cuadras hay una fábrica de... Sí pasa, en realidad pasa, por un lado, vos en todo lo que tiene que ver con sistemas eléctricos, vos tenés caída de tensión a partir de determinada longitud de conductor, y es más notable, ahora no tengo el dato preciso, pero yo me
hago la cuenta, capaz que en alargue, o si hubiese un alargue, creo que eran 15 metros, empezás a tener caídas considerables. Entonces, cuando vos tenés mayor longitud de conductor, vas a tener caídas de tensión considerables. Ahora, entre 1,5 metros y 3 metros no hay una distancia, si bien es el doble de los 3 metros, no hay una distancia a una longitud considerable para que las caídas de tensión o las pérdidas dentro de esa longitud de conductor sean tan notables. No es lo mismo que si, bueno, tengo un cable de pinza por electrodo de 15 metros, que antes era muy común, muy común, digo, cuando los equipos eran de corriente alterna y los transformadores, si dan una idea, una máquina de 140 amperes del tipo inverter pesa 3,5 kilos, 4 kilos, máquina completa, transformador, y después le sumamos las pinzas. Una máquina de transformador con bobina de cobre de 140 amperes, con regulación a clavijas, que las clavijas son de cobre también, cobre electrolítico, y pesa alrededor de los 30 kilos. Sí, 30, 40 kilos. Entonces son muy altas las diferencias. Yo no, si tengo que pensar en soldar una cabreada arriba de un galpón y subirme en el lomo una máquina de 40 kilos, lo veo complicado. Pero tal vez tirar un cable de 15 metros o de 20 metros contemplando caídas de tensión, sí. No es tan, para mí puntualmente en esa máquina, no va tanto por la caída de tensión. Yo digo, también es un poco un prejuicio. Por un lado, un poco de conocimiento de algunas cuestiones de producción, pues yo soy diseñador industrial y me dedico mucho a diseño de máquinas. No tanto, pero me dedico. El cobre es caro. En vez de vender, de entregarte un cable de 3 metros, te entrego uno de un primero, estoy agarrando 3 metros de cable. Va más por ese lado. Sí, se entiende. Pero entonces, bueno, pensando en la sombra Es de verdad, es verdad, hay que tener en consideración las caídas de tensión y las pérdidas de la longitud del conductor, porque no solamente son pérdidas digamos, de pérdida de dispersión eléctrica, sino que tienen que ver con la temperatura. El proceso, y aquel que tenía la posibilidad de soldar, por ahí está soldando 20, 15, 20 minutos, no hay gran diferencia, pero soldaste 1 hora y agarrás la pinza o agarrás el cable y el cable está caliente. O sea, el proceso de transformación de pasaje de energía generó dispersión en forma de temperatura. Entonces, eso existe. Entonces, a mayor longitud de cable voy a tener mayor dispersión también por temperatura. Ah, ok. No en esos valores de una pinza por electrodo de 3 metros, es un rango considerable, tiene grandes convenientes. Sí, una pinza de 1 metro, 1,5 metros es muy cortita. Si yo necesito soldar sobre cabeza, tengo que pensar, o si estoy en una estructura que mayor al porte de mi cuerpo, tengo que pensar que sí o sí tengo que tener la máquina encima para poder soldarme arriba. sí, ok. Ahí lo pensaba más que nada para tomar la decisión yo en mi caso, con la soldadora que tengo, que es un inverter y es una máquina liviana, bueno, hice la extensión de cable de 2,5, por ejemplo, para poner un enchufe de 20 amperes y que esté adecuado. Pero bueno, entre el enchufe, que está en un solo lugar, y el lugar que puedo soldar, tengo un rango de 2 metros, un radio de 2 metros, ¿no? O de 3 metros como mucho entre el cable de la soldadora y los cables de la masa y el electrodo. Entonces me da muy poca soltura, digamos, si tengo que llevar la pieza junto a donde puedo enchufar la máquina. Entonces pensaba que era más conveniente si extender justamente los cables de la masa y el electrodo o tener un alargue bien hecho con esas terminales de 20 amperes para trasladar la máquina más cerca de donde, o más lejos, mejor dicho, de donde tengo el enchufe. Sí. O sea, No, un alargue. entendería que con el El aspecto de un alargue, a ver, alargue. que no deja, es un alargue, pero no deja tener una extensión corta el cable, principalmente el cable de pinza por electrodo. O sea, la pinza de masa, si vos tenés una superficie conductora, queda donde queda y no hay problema. Obviamente por una cuestión de costo, un buen alargue y listo, tratando de que las conexiones queden firmes, que tengas la menor cantidad de pérdidas, la menor cantidad de cortocircuitos, chispazos y demás. Después sí existe también la posibilidad de que
vos el cable de la pinza porta electrodo lo cambies. No sé si es un cable de 12 milímetros cuadrados, de 15 milímetros cuadrados, o 16, pero no es un cable común eléctrico, eh, no es un cable que compras en ferretería o en casa de electricidad. Algunos lo pueden llegar a tener. Se fijan, o si alguno tiene la posibilidad de tener máquina, el cable de las pinzas es un cable con una mayor cantidad de filamentos dentro, entonces le permite ser mucho más flexible. Y bien la superficie de trabajo en milímetros cuadrados es la misma, un cable de soldadura tiene mucha más cantidad de conductores que un cable de guía común de línea eléctrica. Por eso es más flexible. Está claro. Va a ser más caro y por eso siempre si alguno tiene esta misma preocupación que Ariel, de todo cambiar un cable de pinza, porta electrodo, obviamente va a servir un cable de 16 milímetros que compra en casa de electricidad, pero lo conveniente es, si la casa de electricidad tiene con mayor cantidad de filamentos, con mayor cantidad de conductores, para poder eso, obtener la misma flexibilidad, mejor. Ahora hay hay varias empresas. Acá cerca del Parque Industrial de Bursaco, sobre Hipólito Yrigoyen, hay una que se llama Edimat, que se dedican a insumos y reparación de máquinas. Ese tipo de negocios, por ahí hay que ver cuando se trate de reparaciones o se trate de algún cambio. No tanto ferretería o casa de electricidad. Ok. Me pregunta, perdón, no tengo el nombre, me parece un Moto E. A ver, voy a leer primero. Lo de las clases prácticas se le corta a Ludmila. Ahora, ¿alguno, mientras voy contestando, quiere escribir que vamos a tener en práctica? Si no, lo escribo yo al final. Pero dije que a Ludmila. No, no, perdón, ya lo contestaste, Ariel, perdón. Moto de 20, que no tengo el nombre, me pregunta, ¿puede ser bien que se le pegue el electrodo de alguna zona de baja tensión? ¿Podría generar eso? Sí. Ahí, por eso puntualmente, o remarco siempre que más allá de lo que me diga la máquina, en cuanto si tiene un panel que me dice cuánta es el amperaje de salida, o si tiene una perilla que me dice cuánto es el amperaje de salida, o cuál es el nivel de potencia de la máquina, las máquinas son transformadoras de lo que tenemos de línea. Si nosotros tenemos baja tensión de línea, la transformación, la energía se va a dar de manera directa y vamos a tener una transformación menos eficiente, vamos a tener baja tensión también en la máquina. Entonces, eso también puede producir que el electrodo se pegue mucho. Si tenemos muy baja tensión, en general nos pueden pasar dos cosas. Una, que haya baja tensión de vacío de la máquina, por lo cual cuesta romper el arco eléctrico, cuesta excitar el arco eléctrico. Y la otra posibilidad, si bien podemos tener un cierto nivel de compensación subiendo el amperaje, es que las soldaduras que hagamos tengan poca penetración, están muy superficiales. Que llegamos a fundir o funde el material de aporte, pero tengan poca penetración debido a la baja tensión. El que tenga la posibilidad de. Yo en particular en el taller de momento lo hemos hecho porque donde es más notoria esta situación de la baja tensión es en la soldadura MIG, que como le decía antes, no es una soldadura propiamente de fusión y de penetración, sino que es más de relleno y superficial, si bien funde y penetra. Entonces hemos tenido soldaduras que la máquina funde muy bien el material de aporte, pero debido a la baja tensión, tenían muy poca penetración. Al momento de esmerilar los sectores de soldadura, nos quedábamos o encontramos una línea de unión, porque todo lo que habíamos soldado era solamente aporte por sobre la superficie del material. Entonces, puede ser, ya termina siendo la baja tensión una alteración del proceso que lamentablemente nosotros tenemos muy variable en nuestro sistema. Hay días que en algunos lugares ya se han llegado a medir 180 volts. Que para eso precisas un elevador de tensión. Un elevador sí la solución. Es la única La que- solución. Ahí lo tenés, vas a tener 220 constante. Sí, el elevador de tensión, para que él no sabe en cuanto a principios técnicos, la inversa del transformador. O sea, los transformadores suelen
hacer una reducción de voltaje. En el caso de la soldadora, permitir un mayor amperaje o un mayor consumo de amperaje, el elevador de tensión hace esa transformación a la inversa, eleva la tensión y mantiene un nivel de tensión constante cercano ahí a los 220 volts, que es lo que le deberíamos tener nosotros. O, bueno, Sí, en igual definitiva, sí puede tener. perdón, te interrumpí. No, Hola. no, decime. Digo que en este caso sería, lo conveniente sería un elevador automático, porque los modelos, los que son los viejos que venían con manija, con los cambios que hay de tensión se disparan en cualquier momento. O sea, te puede producir cualquier quilombo en la instalación eléctrica de la casa, ¿no? Sí, por eso. Lo de ahora, igual, bueno, entre comillas, sí tengo suerte de tener un más estable en casa, pero sí automático. Siempre lo que pasa es, bueno, pasa también con las máquinas más modernas, que hay sistemas internos de la electrónica que compensan y protegen el circuito. Un elevador automático de tensión sería como el ideal Sí. para subsanar. Y un poco también que lo comentaba Ariel, siempre conviene, si yo ya tengo determinado que en mi casa voy a usar, o en el garage voy a usar, tener un circuito aparte. Lo mismo que se suele usar para el aire acondicionado, por el consumo del aire acondicionado, tener un circuito aparte, donde tenga por lo menos un enchufe de circuito aparte, donde sé que ahí va conectada la máquina de soldar para no sobrecalentar o no sobrecargar todo el circuito de tomas de la casa. La corriente circula por todo el circuito. Sí. Estoy buscando, perdón que no me puedo acordar puntualmente el nombre de la empresa se llama Dipro, que arregla, vende equipos y demás en Mosaco. Dipro, equipos y accesorios. Ahí se los copio. Dipro. El nombre. ¿Alguna consulta? Profe, yo le quería consultar Sí, algo. pienso. Soldando en posición 3F o 3G, ¿qué es conveniente? ¿Soldar de arriba hacia abajo con electrodo revestido, no? O de abajo hacia arriba. Bien. Y vos tenés chapa, si tenés espesores gruesos de material, de abajo hacia arriba lo que vas a tener son soldaduras mucho más calientes por la acumulación de energía térmica. Vos desde abajo hacia arriba vas aportando material y vas superponiendo siempre material sobre el que ya tenías fundido y depositado. Entonces vas a tener una zona mucho más caliente y va a haber mucha más acumulación de energía calórica. Para chapa gruesa va a ser mucho mejor porque se va a calentar la chapa, porque va a tener más penetración, porque va a haber más uniformidad. Para chapa gruesa, para chapa fina tenés mucha más probabilidad de que esa chapa se colapse, se agujeree, se sobrecargue de tensiones y se torza mucho. Digo, a la inversa, vertical descendente, va a ser un poco más fría. Entonces, si la chapa es fría o el material, perdón, y nos mezclando los valores. La chapa es más fina, va a ser conveniente que busques hacer una soldadura descendente. Perfecto, profe. ¿Alguno más? ¿Alguno con una experiencia? ¿Alguno de los que tiene máquina? Durante la semana, fin de semana, probó. ¿Uno tiene una máquina en particular y quiere consultar algo? Sí, yo tengo una Conarco. eh, Ah, vos tenés de las ligas mayores. me la regalaron. Me la regalaron. Eh, un amigo, justamente, que estaba con el tema de que quería aprender a soldar y bueno, él soldaba para otro tipo de cosas, mucho más superiores, pero para que vaya agarrando de la mano. Pero bueno, no la conozco todavía, sé que es amarilla. Y suelen ser amarillas, ¿no? Pero la tenés a mano, digamos, como para la clase que viene, la mostrás, la vemos, algo de eso. ¿No probaste Eh, chuparla? no, sí, 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 sí.
empecé, la probé, intenté soldar un par de cositas, pero bueno, muy desprolijo, o sea, lo mío es nuevo, nuevo, nuevo. Intento buscar la perfección como para hacerme yo algunas cosas acá en casa. Y Ahí, por ahí está, no, por ahí está bueno si alguno que tenga máquina en la casa, por lo menos, no sé si traerse la máquina enfrente de la cámara, pero o sacarle una foto y compartir después una foto por el chat o por ahí puedan hacer un espacio en el campus para ver cuestiones particulares de ese equipo. En particular, Narco es una de las marcas, por ahí a nivel sudamericano, más importante de insumos para soldadura. ujú, Son electrodos. El electrodo, la punta azul la denominación tiene que ver más, viene más arraigado a la marca Conarco. Que durante muchísimo tiempo fue un representativo de calidad de los un electrodo con arco, te asegurabas que era un electrodo de buena calidad, si te ponías un Fadirco o alguna otra marca, y era mucho más barato, pero ya empezaba a sudar. Había días que soldabas y otros días que hacías espuma. Pero bueno, suelen ser máquinas, y acá es importante por ahí el que está haciendo el hobbyista o el que está empezando, no es necesario tener una marca o una máquina de primera marca, porque todas laburan relativamente bien. Lo que tenemos por ahí con las primeras marcas es una fidelidad mucho más alta en cuanto a precisión de lo que decía, de estos sistemas de control del amperaje, los sistemas de regulación, ujú. y un respaldo en cuanto a garantía y servicio, venta. Suelen tener como ese diferencial. Yo tengo una marca, una máquina SAP de 140 que está casi para todo, digamos, es como un comodín porque tiene muy buenas prestaciones por más ser una máquina chiquita, porque es lo que garantiza la marca como marca líder. Claro. Por eso, Bueno, por si la eso, semana que viene podés tener la mano, le podemos sí, sacar una foto, verla. sí, 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 sí. Sí, la tengo ahora guardada, tardo mucho en llegar al ponedor, pero sí. No, tranqui, tranqui. Por eso la semana que viene, si alguno más, pues, así como el compañero que no me puedo acordar el nombre, la semana pasada hablamos con la máscara, mostramos la máscara, bueno, mismo. Aprovechemos por lo menos que este espacio también de consulta, que no sea solamente diálogo unilateral. Y Ariel, decime. Ah, perdón. Gracias. Algo breve que me había olvidado. Especialmente la soldadura con aluminio, pero creo que aplica también a otros materiales. He tenido la necesidad de soldar, bueno, finalmente no lo hice sobre aluminio, sí, pero quería saber si hay algún método para identificar cuál es el material de aporte correcto, porque entiendo que las aleaciones de aluminio son muy variadas, bueno, en realidad de todos los materiales, y cómo hacer cuando uno no conoce la aleación correcta o la denominación del material de base, o sea, cómo se elige correctamente el material de aporte cuando no conocemos exactamente a qué aleación estamos aportando. ¿Hay forma de hacer eso? ¿Hay un método? ¿Hay bibliografía? No hay mucha bibliografía, hay muchos métodos que tienen que ver con ensayos, la mayoría con ensayos destructivos. Ok. El aluminio es un material que particularmente le huyo, porque no tiene que ver con mi formación, con mi experiencia de trabajo, y es un material que al ser complejo y complicado para soldar y con muchas otras cosas, no he hecho grandes cosas en aluminio, y cuando tuve que hacer un remache y ¿No? listo. Pero si el material es nuevo, o compras material nuevo, la denominación de material, la clasificación de material tiene que estar expresada por el proveedor. El proveedor de material, digamos, en general nosotros compramos a proveedores minoristas. No es que hay muchos fabricantes de aluminio, ni muchos fabricantes de inoxidables, ni muchos fabricantes de acero de carbono. Tiene que estar, el complex tiene que tener, no me sale el nombre, bueno, el proceso se llama trazabilidad, pero tiene que tener una referencia de origen. Digamos, vos estás comprando a la aleación con tales características. Por lo cual, por tabla, se puede buscar cuál es el material de aporte en particular o cuál es el electrodo que se tiene que usar para ese tipo de aleación. Después, en cuanto a si el material ya lo tengo y tengo que fijarme o tengo que determinar de qué aleación puntualmente se trata, también se pueden revisar, hay características de las aleaciones en la clasificación del aluminio. Los aluminios tienen con diferentes clasificaciones según la aleación, y también según esa clasificación tienen tipologías de productos para
o tipos de productos que se realizan. Hay algunas aleaciones que están mucho más relacionadas a los productos laminados, ya sean estos chapas o barras. Ok. No se usan Sí, otras aleaciones, suelen ser las más comunes esas. Hay otras aleaciones que están más determinadas para fundiciones. Entonces, acortás mucho más el rango, que el tipo de aluminio que estás viendo o que tenés a mano tiene que ver más con los tipos de aleaciones que se usan para fundición o para piezas laminadas o incluso para extrusión. El tipo de aluminio de los perfiles extrudados eh, de aberturas, bueno, está asociado o mucho más asociado a características que tienen que ver con la posibilidad de la extrusión. Menos por ahí, con el aluminio. En los aceros inoxidables, bueno, también hay algunas características con tonalidades, con si es magnético o no es magnético, por ahí los comunes, cómo se comporta en función del templado o un templado incluso agua. Hay aceros, el acero inoxidable para cuchillería es un acero inoxidable que necesita tratamiento térmico porque si no, no sirve para cuchillería. El acero inoxidable, un 320, un 430, un 320, que son por ahí los de uso más común. Yo me quiero hacer un cuchillo de acero inoxidable y por más filo que le des, eso no corta nada. O se desafila. Hay algunas pruebas, y en los que son aceros al carbono, sí está un poco más ensayado, tiene que ver con varias pruebas. Algunas son pruebas de tenacidad, de resistencia, de elasticidad incluso, y muchas están asociadas a la chispa. Y por eso ensayo destructivo. Según la chispa que nos despida, el tipo de chispa que despida el material en cuanto a una piedra o una moladora, o no amoladora por ahí con disco flop, sino que se trata de hacer con piedra de desbaste, puedo determinar algunas características del material. Eso hay algunas imágenes, hay algunos ensayos y alguna bibliografía, pero no, incluso el procedimiento, pero no es que hay tan detallado. sí, entiendo. Sí, Digamos, hace tiempo. con los aceros más o menos me ubico, pero bueno, me pierdo en eso o me pierdo un poco justamente en reparaciones de aluminio, pero más que nada para determinar de qué se trata el material de base para ir a elegir el aporte correcto, ¿no? Obviamente el aporte Por eso, se el acercamiento más razonable ante un material, ante un tipo de aluminio, un tipo de aleación de aluminio que no conozca, tiene que ver con el tipo de pieza. Una pieza fundida, si es una pieza laminada, si es una pieza plegada, si es una pieza extrudada. De acuerdo. Hay una Características de tipificación. las aleaciones te dan características, sí. Está claro. Va a ir más por ahí. Bien, bien, gracias. No, por favor. Profe, le quería mostrar. Esta es la máquina la MIC que compré. No Ahora que sé si se te voy a anclar si veo A ver. una Luxtoft. Sí, yo tenía una parecida a esa, pero Sí. esa es inverter. Y venir. Sí, Porque yo sí, tenía una la verdad parecida, que. pero con bobina aluminio, y si fuese como la que tenía yo, no la podrías estar levantando. No, la que tengo, la Porque otra tenés que mucha pesa fuerza. media tonelada, te digo. Bueno, y No, lo que yo esa había visto de esto para mí era chino básico, ¿no? La parte donde va es el un alambre rollo. y. Sí, Bueno, eso, si todos están viendo a ver si lo la ven ahí. imagen de Víctor, esto es el sistema, se llama sistema de vanador. El rollito o el cilindro o la bobina es la bobina de alambre, pasa por un sistema mecánico de dos ruedas, una rueda dentada que lo muerde y lo empuja a través de esos 2 metros de torcha. Y hay una diferencia entre el aluminio y los aceros, que el acero yo lo puedo empujar por 2 metros de torcha, que eso va a ser flexible y el alambre va a seguir pasando, y si fuese aluminio no podría, porque el aluminio se va a doblar en el medio. Las máquinas para aluminio suelen tener una rueda tractora o un devanador mucho más cerca de la torcha, o suelen tener torchas de las que se llaman tipo pull gun, que es directamente la torcha, o la antorcha tiene una pequeña bobina aluminio que está ahí en la puerta. Pero esas son lindas máquinas para hacer cosas joyistas. Ahí vos tenés un alambre de tipo flux. Sí, sí. Sí, todavía no le agarré la mano porque la verdad me cuesta. Son muy sensibles cuando uno apoya y la verdad que no le engancho no le agarro la mano. Me cuesta un montón. Es algo que no lo. Pero bueno, no sé, hay que practicar. Calculo que es la práctica y. Eso es mucho, bueno, es más sencillo. Fíjate, en la clase de la semana pasada dejé algunos videos. Ahí hay recomendaciones
Y seguramente vas a encontrar en YouTube algún video puntual de soldadura con Flux Core. Sí, Y sí, te va a sí, servir. estuve mirando y hay uno que suelda chapa 0,50, puede ser la medida, sí. Que le da 5, la sí. puntada, lo deja, pero ni se nota. Y va probando con distintas chapas hasta llegar a hacer fierro también. Y perfecto. Pero bueno, Y estoy eso muy lejos de eso. es solo. No, no, sí, solo es ir encontrando regulación. Sí, El Flux Core también tiene dos parámetros de regulación. Tenés que regular la velocidad del alambre, tenés que regular la intensidad de corriente. sí, sí. Sí, bueno, es practicar. A lo mejor está en quien me ponga, más que nada. Pero bueno, más que nada las prácticas por ahí pueden servir para corregir errores que uno cree que, o sea, no los tiene metido, ¿no? Que al no saber, Y no lo es probable. internaliza. Lo que pasa que por eso es diferente. Bueno, acá pensamos siempre en la escuela de educación profesional, no únicamente una escuela de oficios, porque no trabajamos solamente con oficios tradicionales, pero antes estaba mucho más la cosa del oficio y de arrancar desde ayudante o arrancar de Claro, aprendiz y que haya alguien que te vaya guiando. Un sí, poco sí, sí. desde la universidad tenemos en esta área que tiene que ver con los oficios esa esencia de bueno, nuestra labor no es ser el que sabe todo y el que parte conocimiento, sino acompañar en procesos de aprendizaje a través de desarrollos teóricos, pero a través de acompañar en la práctica y después cada uno pueda seguir de manera autónoma. Por más que, digo, yo, listo con esto, son pocas horas, puede parecer muy poco para aprender, pero no, digo, de hecho yo tengo por la tarde otra comisión de curso con 5 estudiantes, que es un curso muy puntual dentro de una cooperativa, que hace 4 semanas 2 personas nunca habían tocado una máquina y hoy están sonando estructuras de gazebo para la feria de la cooperativa. Claro, bueno, pero esto es un buen Es- complemento. Un buen Ni hablar, complemento. sí. La teoría y después sí, con lo que se hace la práctica te resulta sí, pero mucho más fácil. con ello complementamos el espacio teórico Claro, en el mismo momento. O sea, acá tenemos aprovechar el soporte virtual campus, las clases grabadas, los videos y el material, tratar de hilvanar un poco todo ese saber teórico y al momento que vayamos a la práctica no arranquemos en cero. claro, claro. Arranquemos con un saber teórico que nos permita, bueno, la teoría me dice esto, esto y esto, bueno, 75, 85 amperes, 70 amperes, 90, después tengo el electrodo 2 milímetros, voy a 70 y de 70 para arriba y para abajo. La pinza va acá, la pinza por electrodo, acá va la pinza de masa, este es el tipo de posición, plana, por lo menos tener en mente, tener fresco esa cuestión teórica y al momento de ir a la práctica, que nuestra parte sea un apoyo en cuanto a, che, poner un poco más cerca la mano, anda un poquito más lento, afloja un poco el brazo, mover, y no mucho más que eso. Me parece, con esto, a veces parece poco, Es mucho. pero tengo como cierta certeza también en función de la experiencia, de la experiencia de capacitador. Cada uno tiene su tiempo, hay gente que necesita más horas de práctica, hay gente que le agarra la mano rápido. Sí. Pero bueno, los voy a dejar o me voy a dejar la voz a mí. Así que cualquier cosa, la semana que viene sí les voy a hacer una presentación de los videos no funcionan, de procedimiento más allá del inicio del arco, procedimiento de soldadura, lo que tiene que ver con la diferencia entre un cordón y una costura, cómo muevo la mano, para qué muevo la mano, eso que a veces moviéndose en zigzag o círculo, 8 y demás. Y estaría bueno si aquel que tiene máquina y que quiere hacer preguntas con su máquina, con su máscara, cosas que aprovechemos también por lo menos la mitad de la clase en conversar y mostrar lo que tengan para que nos sirva de referencia. Y ya Genial. pasarles la definición de las prácticas para que podamos darnos ese espacio. Buenísimo. Que Bueno, tengan muchas gracias. buena semana. Los despido porque me estoy quedando sin voz. Igualmente que te mejores. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta Nosotros. luego.